estamos aquí en nuestra temporada 2, episodio 2 de Lunes con Voz, cuando tu voz escribe. Y aquí estamos Débora Weller, coach de escritura, Laura Lucas, diseñadora e ilustradora y consultora de marca, y Marita Seara, periodista, y desde Visionarias las tres, ¿no? Como siempre, hablar un poco sobre la escritura, sobre lo que nos impulsa, sobre lo que nos frena y sobre la visibilidad. Y hoy, pues, nuestro título de esta conversa fue un poco al 8 de marzo, reivindicando nuestro derecho a ser escritoras, porque así como muchas brechas que hay en diferentes sectores, pues también en el sector de la escritura hay una brecha, ¿no? ¿Por qué no escribimos? Definitivamente hay cifras y lo dicen, ¿no? Que las mujeres publicamos, que no quiere decir que escribamos menos, pero sí publicamos menos. Y quizá no tanto que publiquemos menos, sino que son menos conocidos nuestros libros que los libros escritos por los hombres. Los premios los reciben normalmente son hombres. Hay unas cifras, por ejemplo, que, bueno, Susana Reina me compartió de un post en LinkedIn de Silvia Nieto Cortés, que venía un poco a colación con todo esto, ¿no? Y como ella misma dice, en el sector editorial, en cualquier parte del sector editorial, también en el sector de la comunicación y de la prensa, normalmente hay más mujeres trabajando en estos sectores que hombres. Liderando, la cosa es un poco como todos los sectores, son menos las mujeres las que lideran medios, las que lideran revistas, las que lideran el sector editorial. Y ahora, a la hora de escribir también pasa un poco esto, ¿no? Se hablan de cifras a lo mejor de un 30%, de un 40%, en algunas áreas estamos muy parecidas a lo de los hombres, pero definitivamente las mujeres seguimos publicando menos, ¿no? Y lo que queríamos ver es por qué. O sea, es algo interno a nosotras, unas barreras que nosotras nos interponemos, o son barreras que también vienen de afuera. Y creemos que son un poco, yo particularmente pienso que las barreras internas vienen mucho de esas barreras externas que siempre se nos han interpuesto. Y de hecho, cuando fue la época del COVID, una de las cifras que más se asomaban, en este caso en los trabajos científicos, la publicación de trabajos científicos, era que la de los trabajos científicos firmados por hombres habían subido un porcentaje altísimo, porque bueno, en el COVID estábamos todos en casa. En cambio, los firmados por las mujeres, pues habían disminuido muchísimo, justamente porque estábamos en casa y tenían que dedicarse a los cuidados, a la economía de los cuidados, como diría Vanessa Marcano. Entonces, hay una situación de tiempo también, una situación de como siempre hablamos, del síndrome de la impostora, que no nos creemos capaces. Así que bueno, vamos a disertar un poquito sobre esto y bueno, les voy a pasar la palabra a mis compañeras para escuchar un poquito su opinión, si realmente vosotras veis que las mujeres escribimos y o publicamos menos, y qué es lo que piensan ustedes, por qué lo hacemos. A ver, yo no creo que escribamos menos, tampoco más, o sea, no puedo decir tampoco si es más o menos, pero no creo que menos. Lo que sucede es, creo, un conjunto en realidad de cosas que van armando el rompecabezas, ¿no? Y uno de ellos era esto que decías, Marita, de que en realidad nos hacemos cargo de muchas cosas todos los días y eso nos deja poco tiempo para pensar en si escribo, en publicar, por ejemplo. O sea, puedo encontrar algún rinconcito en mi día a día para escribir algo, pero no tengo esa habitación propia, como decía Virginia Woolf, que ya en 1929 ya decía que las mujeres necesitamos una habitación propia para poder escribir y para darle impulso a nuestra creatividad. Entonces, en el día a día es muy difícil encontrar ese espacio para dedicarnos al libro. Pero bueno, también por supuesto juega el tema cultural, el síndrome de la impostora,
Por eso digo que en realidad es un rompecabezas y que cada una de las piecitas hacen que no publiquemos las mujeres tanto como deberíamos en función de lo que escribimos, ¿no? Exacto. ¿Y tú qué opinas, Laura? Bueno, está claro y es cierto que, y sabemos que es un conjunto de cosas, que no solamente es una cosita y ya. Ayer veía bueno, como al ser 8M, entre todas lo que se publicaba en redes y así, veía humoristas gráficos pues hacer su interpretación sobre el tema y tal. Y me estaba viniendo una viñeta que veía que decían, es como cosas muy mundanas, pero muy gráficas y muy claras. Estaba una mujer fregando los platos y llegaba el marido, la pareja, ¿no? El hombre, y le decía, ¿te ayudo? Y entonces ella decía, sí, ayúdame con la carga mental de tener que poner una lavadora, tener que mañana hacer tal, tener que... Y simplemente me vale esto para reflexionar que, que todos estos trabajos creativos requieren, me ha venido un poco al hilo de el tema de la habitación que decía Débora. Un trabajo creativo no es cualquier cosa. Podemos hacer todos, hombres, mujeres, personas, todos podemos hacer muchas cosas, estemos más o menos cansados en nuestro día a día, a las 9 de la noche, después de un día tremendo. Pero es verdad que la parte artística requiere un tiempo, una motivación, una inspiración, y sí, que te pille trabajando, que decía Picasso, pero tener tiempo para poder ponerte, porque si no, no es fácil. Yo escribir como tal de manera más como arte no lo hago especialmente, no es mi expertise, digamos, pero yo que puedo diseñar o pintar o tal, y claro, no haces un dibujo en 5 minutos, ¿no? Requiere otros tiempos. También pensaba, por estos días, por el 8M y así, pensaba qué curioso, por ejemplo, que profesiones como por ejemplo los cocineros, o sea, trabajos que de manera tradicional están ligados a la mujer, como la cocina. Claro, hoy en día se reinvirtieron. Y que cuando pasan al ámbito profesional, de repente los que destacan son los hombres. Igual me comentaba una amiga estos días de su trabajo, que es un trabajo muy feminizado, pero me decía, qué curioso que haya un 90% de mujeres en mi trabajo y que cuando empiezas a subir en la jerarquía, en los puestos altos, sean hombres lo que predomina. Y esto me lleva a pensar otra vez que las mujeres, por regla general, para bien o para mal, por muchas razones que podríamos hablar, nos dedicamos a cuidados, a determinadas tareas que hacen que nos quede menos tiempo para otras cosas, para ascender, para tener más tiempo para dedicarnos a nuestra profesión todas las horas que deberíamos para ascender o para destacar. No sé, esto tenía yo en la cabeza ahora. Yo creo que a pesar de todo lo que hemos logrado las mujeres, en realidad todavía falta mucho y que el mundo sigue siendo de hombres y que por eso no importa la cantidad de mujeres que trabajen en un sector, el único hombre que esté ahí es el que va a destacar, porque estamos todavía en un mundo de hombres. Y creo que fuiste vos, Marita, que el otro día te escuché decir que no hablamos de igualdad, sino de equidad. Que lo que queremos en realidad las mujeres no es ser iguales, sino no fui yo. Y ese es un término, ahora que lo estás diciendo, el tema de equidad e igualdad. Parece que hasta nos da temor hablar de igualdad, y sobre todo en América Latina, mucho se dice, no es equidad, no hay igualdad, porque somos iguales a los hombres. No hay igualdad. No hay, o sea, somos diferentes. Y tenemos que partir de ahí. Exacto, por eso lo que buscamos es la equidad, o sea, ganar igual, aparecer igual en las portadas, esa equidad que todavía yo creo que lamentablemente falta bastante para conseguir, ¿no? Pero bueno, que espero que en algún momento se logre. Claro. Bueno, y es que mismo, ahorita estaba buscando aquí, mismo lo sabía, muchísimas escritoras súper famosas que escribían con nombre masculino. George Sand, George Eliot, la misma Jane Austen, o sea,
no se atrevían a colocar su nombre porque sabían que no, o que no iban a ser leídas, o que no iban a ser publicadas, o que iban a ser además condenadas también, ¿no? Porque no podías ejercer esos roles. Yo creo que poco a poco vamos venciendo, como dices tú, Débora, todo esto, pero falta muchísimo, muchísimo aún, ¿no? Y bueno, que la siguiente pregunta, o lo que yo me gustaría escucharlas, sabemos que todavía falta mucho, aunque sabemos también que hemos conseguido mucho, ¿no? Sabemos también que, bueno, y lo sabemos nosotras con la colección editorial Visionarias, y cuando estamos en estos talleres o cuando conocemos a otras personas también, mujeres, que les da como que no se sienten preparadas o no se sienten capaces de escribir. Y yo quiero mencionar cuando publicamos el libro de Tendencias 2026, el 16 miradas expertas, que lo publicamos hace poco por la colección editorial, hubo algunas mujeres que no participaron, pero que me decían, oye, me hubiese gustado participar, pero no me imaginé que todas pudieran ser capaces de hablar de tendencias. Yo no pensaría que yo pudiese hablar de tendencias porque no me creo experta o no me creo referente. Entonces, ahí está el tema. Entonces, tenemos que romper eso primero para saltar este miedo, y después, pues, soltarnos a escribir, ¿no? ¿Qué es cuál es su apreciación, la apreciación que vosotras tenéis, y qué es lo que recomendáis? A ver, yo lo que creo es que no solo con el tema de las tendencias en específico, sino que en general a la mujer le cuesta mucho reconocer, a las mujeres nos cuesta mucho, me escucho también, no, yo reconocer, claro, reconocer que tenemos ese potencial, y no solamente eso, sino que merecemos aplicarlo. En este caso estamos hablando de escritura, pero bueno, a lo que sea. Y también el hecho de merecer el reconocimiento por lo que estamos escribiendo, haciendo, lo que sea, ¿no? Y creo que eso hay que trabajarlo mucho todavía, porque es cierto, digamos, yo a lo largo de todos estos años que me dedico a la escritura, he hablado con muchísimas mujeres con unas historias impresionantes, pero que no terminan de valorar su historia y no terminan de darle la importancia que puede tener el volcarla en un libro para ayudar a otras mujeres, por ejemplo. Entonces, la mujer tiende muchísimas veces a minimizar sus conocimientos, su historia, y por eso tampoco se anima. O sea, ¿quién soy yo para escribir? ¿O a quién le va a importar lo que escriba? O no tengo los conocimientos necesarios. Son frases que escucho muchísimas veces y que me da mucha pena, porque hay un potencial enorme detrás de cada una de esas mujeres, ¿no? Creo que tenemos un sentido de la autocrítica y del perfeccionismo y de estos temas de que nos juzguen o que nos valoren o merecimiento. Estaba pensando que algo que, bueno, yo he oído últimamente a menudo, que las mujeres, cuando vemos una oferta de trabajo de 15 características, lo habéis oído, ¿verdad? De 15 requisitos. Tenemos que cumplir los 15 requisitos. Tenemos que cumplir los 15, 14 a lo mejor. Un hombre, y lo digo, ole, un hombre dice, bueno, más o menos, y ahí va. Y luego pasará lo que tenga que pasar y será lo que tenga que ser, pero desde luego esa primera sensación o esa primera idea es voy, a ver qué pasa, ¿no? Como otro ímpetu, y las mujeres, sin embargo, tenemos esta cosa de no, porque tengo que hacerlo todo perfecto, tiene que estar perfecto, tiene que estar de 10, ¿no? Si no, no me atrevo, no lo hago. Exacto. Y tengo que estar segura para hacerlo, o sea, si no tengo esa seguridad que me ampara, digamos, que además es un tema de mentalidad nuestra, no nos animamos, es verdad. Yo creo que tenemos que asumir un poquito esa mentalidad de los hombres y atrevernos, y no con todo, sino con lo que tenemos, ¿no? Porque además nos podemos asombrar.
nos podemos asombrar porque lo que nosotras a lo mejor no valoramos de nosotras mismas o esa experiencia que nosotras no valoramos de nosotras mismas, cuando tú la visibilizas, las demás personas las aprecian y se dan cuenta de lo importante que es. Yo estaba viendo un post, no sé si era de María Alejandra Mancebo, no sé si fue en su empresa, con el tema del mes de la mujer, y me gustó mucho porque había como que alguien, una mujer que estaba dando como una charla y salía atrás, yo también soy referente o yo soy referente. Y tenemos que entender que todas somos referentes, ya sea para familias, ya sea para la gente que está en nuestras comunidades, ya sea para la gente que está en nuestras escuelas, etcétera. Pero alrededor nuestra hay personas que valoran lo que nosotros hacemos. Y como siempre digo, tenemos la responsabilidad, yendo un poco al Día de la Mujer, tenemos la responsabilidad de hablar, de visibilizar nuestras trayectorias, lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, porque es la manera de facilitar también el camino a otras mujeres, a esas niñas que van creciendo. Y no podemos tener más niñas en tecnologías ni más niñas en muchísimas otras áreas si no tenemos referentes femeninos. Es ¿Sabes? verdad, Entonces, es verdad. esa es entonces por eso siempre hablamos aquí en la colección editorial Visionaria, siempre hablamos de comunicar, de escribir, de visibilizar, de escribir nuestra voz, porque además eso es lo que queda, esa es la huella que queda. Antes de seguir conversando, bueno, Betty Palmero, nuestra fan número 1, Sí, me total. encantan las tres y son muy motivantes. Justa, bueno, y cuando hablamos de equidad, dice justa es la palabra clave, equidad. Y Javier Sánchez Guerrero, que también es nuestro fan número 2, que siempre lo veo por aquí. Tres voces reivindicativas en pro de la igualdad efectiva en todos los ámbitos, aspectos y lugares del mundo. Gracias por abordar con tanta claridad y profundidad este tema. Y le paso la palabra a Débora porque ya voy a empezar con mi tos. Bueno, yo creo que un poco lo que decías, ¿no? Tenemos que apelar a esa valentía nuestra que tenemos, que aunque esté dormida, despertarla de alguna manera y atrevernos. El atrevernos es, yo creo que el verbo que tenemos que usar. Atrevernos, aunque no sea perfecto todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, hacer y tomar acción, porque es lo más importante. Si no tomamos acción, todo lo que podamos pensar, desear o lo que sea, no vamos a dejar esa huella y no vamos a poder ayudar tanto a las generaciones que tenemos al ladito como a las que vienen. De alguna manera tenemos, yo creo que tenemos la obligación, ¿no? Entre comillas, de dejarles el ejemplo para que se movilicen y para que otras generaciones de mujeres no sufran lo que vienen sufriendo también en otros países, ¿no? De lo cual no estamos hablando aquí, pero hay muchísimos países en los cuales la mujer sigue absolutamente reprimida y a pleno siglo XXI esto Exacto. ya no puede suceder. De hecho, yo misma aquí donde vivo me encuentro con más de un burka y si apelara, mi reacción natural sería quitárselo, porque me parece horrible y, o sea, es un atentado a la libertad absoluta de ese ser humano que se esconde detrás de ese burka, ¿no? Entonces creo que tenemos la obligación de activarnos, de dejar Sí. huella, de escribir, de hablar y de dar el ejemplo para que todo esto vaya cambiando. Estaba leyendo a Leticia que dice, que nos está diciendo en el chat, sí, completamente a lo largo de la historia las mujeres han abierto caminos, construido redes, acompañado procesos y sembrado oportunidades para otras. Hoy nos toca a nosotras. Me estaba acordando, lo leo porque, bueno, va totalmente al hilo. Me estaba acordando hace un momento cuando hablaba Marita que ella misma, en la línea en la que comentaba, hablaba del sí hay expertas, que es el hashtag que ella como ha creado, porque al final es verdad que es lo que no se visibiliza no existe. Esto es Exacto. así. Y este tema, ¿no? Con el tema de la sororidad, del unirse mujeres. Ya sabéis que yo siempre mento el tema del síndrome de la impostora. Y es cierto, perdón, que una de las mejores formas que puede haber es
cuando no nos atrevamos, cuando nos dé miedo, cuando no creamos que es suficiente o que está bien o que está suficientemente perfecto, es siempre tener este apoyo, precisamente para luchar contra la impostora, tener este apoyo de mujeres, de compañeras, de amigas o de colegas, para en un momento dado, si no nos creemos, ¿cuántas veces ha pasado? A mí me ha pasado de pensar que tengo un defecto o una cualidad que no me convence y que de repente he visto que alguien elogiaba justo eso. Y, Exacto. y, te quedas sorprendidísima. Entonces, yo animo a las personas que cuando tengan estas dudas, a las mujeres, compartidlo con una colega, con una compañera, con una amiga, siempre un grupo de mujeres de profesión, de una relación u otra, que compartáis esos textos que escribáis, porque puede ayudaros mucho a que alguien desde fuera os valore y os anime a publicar o a enseñarlo en algún sitio, a compartirlo de alguna manera, paso a paso también. A lo mejor la primera vez que escribas algo no vas a publicar un libro, pero sí poco a poco o con ayuda puedes llegar a escribir. Claro. Claro, Absolutamente. lo importante es escribir y lo importante es que vas dejando esa huella. Además que escribir, como lo dice también Débora siempre, y es así, es muy terapéutico, ¿no? Y también nos ayuda a descubrir cosas que a lo mejor no descubríamos. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría que dejáramos un consejo para estas mujeres y hombres que nos estén escuchando. Yo diría uno que a mí me gustó mucho porque mencionó Débora esa habitación propia. Yo creo que sí debemos tener ese espacio, esa habitación, ese espacio propio, ¿no? Aislarnos un poco, aunque sea media horita, aunque sea una horita, aislarnos con nuestros pensamientos. Y yo soy muy de la escritura automática, porque no cuando voy a escribir artículos ni nada, pero cuando es una escritura creativa, trato de estimularme con esas cosas que siempre me han estimulado, esos pensamientos o esas palabras, o qué sé yo, con palabras, con cosas muy visuales, etcétera, etcétera. Y digo, vale, voy a empezar a escribir lo que salga. Y a lo mejor no es perfecto, pero yo creo que es una manera que nos permite fluir un poco también esos pensamientos, ¿no? Y nos puede dar muchas ideas también, ¿no? Hay muchísimos consejos, ¿no? Y ahí voy a dejar a Débora y a Laura para que deje algunos consejos a nuestros oyentes. Yo estaba pensando en lo que decía Débora hace un minuto, que a mí también es como una idea muy mía, el atrévete. Atrévete. Es lo que hemos dicho, paso a paso, poco a poco, en todas las artes creativas, ¿no? En todos los temas creativos, es poquito a poco, ¿no? Lo primero que hagas a lo mejor no va a ser un bestseller, pero es la manera de entrenarte y de avanzar. Y luego el atrévete que pase por esto, ¿no? Por apoyarnos para sostenernos y para ser más fuertes y ser capaces de dar ese paso. Sí, tal cual. Yo creo que sea en la escritura o sea en cualquier otro ámbito, el atreverse, como decías, Laura, y dar el paso, tomar acción, y si no pueden hacerlo solas, buscar ayuda, apoyarse de otras mujeres, incluso de hombres, porque hay hombres que también brindan esa ayuda, porque también a ellos están luchando por esa equidad. Y entonces, bueno, tomar la fuerza y tomar la energía de esas personas para poder atreverse, porque además la cuestión es la primera vez. Una vez que tomamos confianza, ahí ya después vamos fluyendo con todo lo demás, ¿no? Y el tema de la escritura en específico, lo que decía Marita, ensayar, digamos así, con la escritura automática, con decir, ok, me siento y escribo lo que me salga. Exacto. No importa que sea, no, absolutamente. Y no importa cómo me salga, porque lo voy a leer solo yo. Pero eso me va a dar la pauta de que tengo potencial, de que puedo hacerlo y que, bueno, de a poquito lo iré perfeccionando, pero como todo. O sea, la primera vez nunca va a ser la mejor, pero sí va a ser la más importante porque es la que nos da ese pie para poder después, para arrancar y después seguir. Así nos atrevemos y vamos dejando esos perfeccionismos que nos frenan tanto, además, ¿no? Absolutamente. Exactamente. Sí, como se decía mucho con los negocios online, más vale hecho que perfecto, ¿no?
porque Exactamente, ya la exactamente. perfección la estamos dejando de lado y nos estamos atreviendo a que si no es perfecto no importa, porque en realidad como seres humanos tampoco lo somos. Entonces no podemos pedirnos a nosotros mismos ser totalmente impecables cuando no lo somos. Exactamente. Bueno, pues hay que atreverse a buscar el momento, buscar el espacio. A algunas nos costará más que a otras, pero sí se puede, ¿no? Y lo importante es que pidamos ayuda, que pidamos compañía, que pidamos que nos revisen los textos, que Absolutamente. a veces nos da como mucho miedo también a pedir ayuda y no, hay muchísimas personas que te puedes asombrar y que te van a decir que te van a ayudar, que te van Y a que te van apoyar, a que dar te van a ideas. leer, que te van a dar ideas, ¿no? Y las ideas están en todas partes, ¿no? En todas partes, ¿no? Lo que hay que es abrir los ojos y la cabeza un poquito y los vamos a ver. Desde Visionarias, pues, estamos, bueno, Débora, Laura y yo acompañamos a mujeres a que se atrevan a escribir, además que las impulsamos, ya tenemos el libro, tenemos 3 libros publicados. Creo que te voy a dar el paso a Laura, Débora, porque voy a toser. Sí, Ya. yo estaba pensando eso, que hay que ir cada uno a su ritmo, que puedes escribir paso a paso, primero una escritura más automática, luego enseñársela a alguien para que te apoye y que en cualquier caso, para todo, yo siempre digo que juntas es más fácil, así que claro que sí, si en un momento dado Exactamente, alguien tiene una idea como, o tiene más o menos la idea de lo que quiere, pues aquí estamos para acompañarlas en el proceso, para acompañarlas desde la escritura y luego desde toda la comunicación, todo el diseño necesario para que puedan lanzar su libro. Así exactamente, que siempre se puede hacer o sola o en compañía mucho mejor y más divertido. Mucho mejor, más exactamente, divertido y más sencillo. Exactamente. exactamente. Bueno, chicas, pues la próxima es ahorita estamos, son los segundos lunes de cada mes, así que el segundo lunes del mes de abril volvemos también por aquí con otros temas para hablar, con otras ideas, recordar que pueden escribirnos tanto a Débora, Laura o a mí o por los canales de Visionarias, bueno, para reunirnos para hablarte de qué manera te podemos apoyar en esa escritura de tu libro y en esa visibilidad de tu libro, que es muy importante también. Así que nada, aquí estamos. Así que bueno, chicas, hasta la próxima. Un Hasta la placer. próxima, nos vemos el próximo.